he was in England, and he was going to fly over and play. And the band was there, and he didn't show up. And waited. Glenn Miller, el legendario director de orquesta que cautivó al mundo, con éxitos como In the Mood y Moonlight Serenade, desapareció sin dejar rastro durante la Segunda Guerra Mundial. Durante más de 70 años, su desaparición ha sido uno de los misterios más desconcertantes de la historia musical y militar. Nuevas pruebas sugieren que podríamos estar más cerca que nunca de resolver este increíble caso. Antes de entrar en materia, díganos, ¿cree que la desaparición de Glenn Miller fue un accidente o parte de una conspiración oculta en tiempos de guerra? Comente 1 para accidente o 0 para conspiración. Entonces, ¿qué ocurrió realmente todos estos años que ha despertado el interés por la desaparición de Miller? Averigüémoslo. Humilde comienzo. Desde que Miller irrumpió en el candelero, ha sido una fuente de fascinación de la gente por sus habilidades musicales, que han aportado alegría e inspiración a muchos. Como la mayoría de la gente, Miller tuvo un comienzo humilde. Su nombre, Glenn, era originalmente un sencillo, pero su creciente carrera musical hizo necesario un cambio en algún momento. Desde que era muy pequeño, no ha dejado de avanzar hacia la consecución de su sueño de convertirse en músico. Su pasión por la música se hizo patente a una edad muy temprana. El comienzo del viaje de Glenn se remonta a una época mucho más temprana, cuando sus padres, Maddie Lou y Louis Elmer Miller, se trasladaban con bastante frecuencia en un esfuerzo por mantener económicamente a su familia. Gracias a ello, Glenn conoció a una gran variedad de personas y formas de vida, lo que hizo que desarrollara su afán de aventura y su necesidad de romper con las normas que marcaron su carrera posterior. Esto le permitió destacar en un campo que, por lo demás, estaba algo saturado. Las cosas tomaron un rumbo más estable cuando sus padres aterrizaron en North Platte, Nebraska, donde decidieron anclar su familia y probar suerte en la vida. Esto ocurrió cuando tenía 5 años. En ese momento, Glenn se sintió cautivado por la tendencia en expansión de la música jazz del momento, lo que le motivó a involucrarse y dar una oportunidad a su propia música. Le animaron a crear su propia música. Era lo bastante pronto para que empezara a pulir sus habilidades, y sus padres estaban deseosos de apoyarle en todo lo que pudieran para que su ambición avanzara. Sin embargo, debido a los escasos recursos de que disponía la familia en aquel momento, no pudieron comprar los instrumentos que Glenn necesitaba para avanzar en su educación. No obstante, Glenn cogió el toro por los cuernos y salió a comprar su primer instrumento, ahorrando dinero de su trabajo extra, que consistía en ordeñar vacas. Fue en ese momento cuando comenzó algo realmente extraordinario, aunque Glenn no fuera consciente de ello. A pesar de que no eran ricos, los padres de Glenn se preocuparon mucho de que su hijo tuviera la mejor educación que pudieran permitirse. Además de sus estudios, Glenn aprovechaba cualquier momento para practicar su música cuando iba al instituto de North Platte. Este fue el comienzo de su aventura. El trombón fue el primer instrumento que Glenn tuvo en sus manos. Como ya se ha dicho, compró el trombón con el dinero que ganaba en sus trabajos. Glenn fue capaz de cultivar el fuego que ardía en su interior con la ayuda del instrumento, a pesar de que había sido utilizado. Entonces tenía 11 años, pero ya poseía la fuerza de voluntad de un adulto. Pronto se convertirá en una de las personas más conocidas de la industria musical gracias a ello, lo que acabará dando sus frutos a lo largo de su vida. Durante su época en el instituto, Glenn se propuso desarrollar su don y ya había dado los pasos necesarios para convertirse en miembro de la banda del instituto. Sus profesores eran conscientes de sus habilidades únicas y estaban deseosos de orientarle. Tras enamorarse del trombón, Glenn acabará convirtiéndolo en su instrumento característico. Esto sucederá a lo largo de varios años. Por otro lado, la idea de estar obsesionado con la música tenía un inconveniente.
Los estudios de Glenn sufrieron por su pasión. A medida que Glenn avanzaba, se hizo más evidente que sus estudios académicos se interponían en su camino de autodescubrimiento. Como haría cualquier padre, sus progenitores esperaban que tener un título universitario le proporcionara una trayectoria profesional clara y le enviaron a la Universidad de Colorado en Boulder en 1921, donde estaba destinado a ampliar su formación. Sin embargo, Glenn se sentía más impulsado por su música que por cualquier otra cosa. Centrarse en las clases se hizo más difícil a medida que buscaba más aventuras musicales. Mientras estudiaba en la Universidad de Colorado, Glenn buscaba nuevos grupos con los que tocar. Esto le proporcionó la exposición que necesitaba para construirse una vida como músico. Mientras lo hacía, Glenn tocó con la banda de Boyd Center, que tenía su base en Denver. También se sabe que hizo varios viajes a Los Ángeles, donde se reunió con otros aspirantes a músicos y exploró las infinitas oportunidades que ofrecía la carrera. De este modo, alimentó su pasión, proporcionando un terreno fértil para que maduraran sus sueños. A los 19-23 años, Glenn tuvo que abandonar la universidad debido a su bajo rendimiento en las clases, lo que supuso una gran conmoción y decepción para sus padres. Sin embargo, poco podían hacer en aquel momento, pues la carrera de Glenn ya daba señales de un comienzo prometedor. Glenn disponía de mucho más tiempo para seguir adelante con su carrera, y ya no había nada que pudiera detenerle. A pesar de la determinación que Glenn tenía en ese momento, el camino por delante seguía lleno de incertidumbres y desafíos. Sin embargo, fue el comienzo de una leyenda que más tarde pasaría a los anales de la historia. Experimentó tocando con varias orquestas, donde se empeñó en encontrar su propio sonido único. A pesar de no ser gran cosa en aquella época, esto le permitió acostumbrarse más a los diferentes sonidos y a cómo se unen para formar algo realmente agradable al oído. Esto le ayudaría más tarde a aventurarse en la composición. Debido a la creciente popularidad del jazz en las décadas de 1920 y 1930, la industria musical se llenó de un buen número de personas que luchaban por destacar entre la multitud. Esto supuso un terreno muy competitivo para Glenn, que luchaba por ser visto como cualquier otra persona. Más tarde, se daría cuenta de que necesitaba diferenciarse de la multitud para seguir adelante. Antes de eso, se dedicó a hacer diferentes actuaciones que le ayudaron a pulir su talento. En esa época, Glenn consiguió tocar con la Ben Pollack Orchestra, lo que supuso un hito en el desarrollo de su carrera y en la construcción de su marca personal. Glenn no solo se promocionó como trombonista excepcional con el grupo, sino que también llamó la atención por su nueva capacidad para hacer arreglos musicales. Esto atrajo muchos elogios de sus compañeros, que vieron lo que Glenn podía llegar a ser. Este desarrollo se hizo evidente bajo la tutela de Ben Pollack, que era un gran nombre en la industria musical de los años 19-20. Sus excepcionales habilidades robaron a Glenn, que se convirtió en la mejor versión de sí mismo, a sus órdenes. Pronto, las capacidades de Glenn se hicieron realmente populares dentro de la industria y le abrieron más puertas para conseguir muchas otras actuaciones que le ayudaron en su desarrollo y posterior avance. En las décadas de 1920 y 1930, trabajó con orquestas populares como Red Nichols, Paul Ash y Ray Noble. Con cada grupo, Glenn desbloqueaba una versión de su talento mejor que la anterior, guiándole en el viaje del autodescubrimiento. No solo aprendió las tendencias del momento, sino que obtuvo nuevas ideas que le ayudarían a ir un paso por delante de la creciente multitud que surgía en torno al jazz. Poco después de sus salidas con varias orquestas, a Glenn le entraron ganas de desarrollar algo propio. Con otras orquestas, se ve obligado a ajustarse a estilos con los que pueden no estar de acuerdo, pero si era capaz de empezar algo que pudiera llamar suyo, entonces habría espacio para hacer que las cosas fueran a su manera. Así que, en 1937,
Glenn tomó la forma de su propia banda, la Glenn Miller Orchestra, que resultó ser un gran éxito. Nuevo reto: la formación de la Glenn Miller Orchestra supuso un obstáculo adicional. Glenn se enfrentó de nuevo al problema de competir con bandas que ya habían consolidado su reputación. Esto era similar a la época en la que intentaba encontrar su lugar con orquestas anteriores. Cada día que pasaba, la tensión por mantener la cohesión del grupo aumentaba, y Glenn necesitaba cada gramo de energía que pudiera generar para que las cosas siguieran adelante. A pesar de sus esfuerzos, fueron incapaces de conseguir contratos durante un largo periodo de tiempo. Por el camino, Glenn llegó a la conclusión de que el secreto del éxito sería idear algo que fuera completamente único en comparación con la tendencia actual. Tomar las mismas medidas que los demás y esperar un resultado diferente no era el camino a seguir. Y como él dirigía su propia orquesta, no había nadie que pudiera impedirle intentar alcanzar sus objetivos. Casi de inmediato, Glenn empezó a trabajar en un esfuerzo por descubrir la bala mágica que haría que su fortuna cambiara. En poco tiempo, consiguió establecer nuevos arreglos. La sección de lengüetas dirigida por clarinete, que retocó para adaptarla a su propio sonido distintivo, el sonido Glenn Miller, que arrasó en la industria. No pasó mucho tiempo antes de que su nuevo sonido empezara a atraer la atención de algunas de las personas más influyentes de la industria, lo que finalmente les llevó a un importante avance en 1939, cuando consiguieron un contrato de grabación con RCA Victor. Tras firmar con RCA, la banda creó una serie de canciones que se convirtieron en éxitos masivos, inmortalizando sus nombres en los anales de la historia. El grupo saltó a la fama gracias al éxito de su canción Moonlight Serenade, que se convirtió en una sensación casi de inmediato. Esto dio lugar a una serie de singles más, incluyendo In the Mood, Tuxedo Junction y Chattanooga Choo Choo, que establecieron a Glenn como un brillante líder de la banda en ese momento, y le valieron una amplia fama. A medida que la Glenn Miller Orchestra fue ganando notoriedad en Estados Unidos y en el extranjero, los primeros contratiempos que sufrieron en las fases iniciales de su carrera se olvidaron rápidamente. Poco después, su música se convirtió en un elemento básico para todo el mundo, en Europa, especialmente en el Reino Unido, y su fama se extendió rápidamente por todo el continente. A principios de los años 40, era casi imposible encontrar a alguien en estas subidas que no hubiera oído hablar de la banda. Como resultado de la reputación de Glenn, se le presentaron multitud de nuevas oportunidades que consolidaron aún más su posición dentro del negocio. Consiguió entrar en las grandes ligas y se le dio la oportunidad de trabajar con algunas de las bandas de más éxito del sector, como los Dorsey Brothers, Tommy y Jimmy. Gracias a este método, pudieron adquirir nuevas bases de fans y contribuir al creciente número de admiradores que ya tenían. Esto llevó a la formación de otras colaboraciones, algunas de las cuales se extendían más allá de los confines del sector. Teniendo en cuenta las colaboraciones que se extienden fuera del ámbito de la industria musical, en los años 40, Miller y su equipo habían recibido peticiones para aparecer en varios proyectos de Hollywood. Esto era un claro indicio del gran atractivo que tenían entre el público. Entre sus apariciones, destacan dos grandes apariciones en el cine, la primera de ellas en 1940 y uno con el estreno de Sun Valley Serenade, y la segunda, al año siguiente, con Orchestra Wives. Como resultado, Miller y su banda pudieron actuar para un público nuevo, lo que contribuyó a la difusión de información sobre sus habilidades. La gente se sentía atraída por los nuevos sonidos de Miller, porque no imitaban completamente los sonidos de jazz que eran populares en ese momento. En cambio, añadían sus propias características distintivas que los diferenciaban de otros sonidos de jazz. Algunas personas, sobre todo algunos de sus compañeros de trabajo de la época, consideraban que se salía de la norma, lo que no les parecía aceptable, y eso
a pesar de que muchos le aplaudían. En todas estas situaciones, Miller ni una sola vez miró hacia atrás, y ni una sola vez desvió su atención de su trabajo. Cuando se considera la progresión de Glenn a lo largo de los años, desde un niño pequeño que creció en un hogar humilde, hasta un joven que desarrolló sus habilidades durante el instituto y la universidad, es evidente que ha grabado su nombre en los anales de la historia. Incluso después de su muerte, sigue siendo una fuente de motivación para las jóvenes generaciones de músicos, ya que se ha convertido en un símbolo de perseverancia y concentración. Cuando la gente se dio cuenta, en 1944, de que el creador de la música que todos habían llegado a amar y apreciar se había desvanecido para no volver a saber de él, en lo que sin duda fue un accidente horrible, uno solo puede imaginarse la conmoción que habría habido en la cara de todos. Miller era muy popular en aquella época, y es fácil imaginar la sorpresa que se habría llevado todo el mundo. Sin embargo, su equipo siguió actuando con la Glenn Miller Orchestra, incluso después de su fallecimiento, garantizando que su legado continuaría, incluso después de su muerte. A lo largo de los años, ha habido varios intentos infructuosos de dar sentido a lo que le había ocurrido a Miller. Estos intentos siempre han sido infructuosos, ya que no había pruebas que respaldaran ninguna de las acusaciones que se hicieron. En el 2019, sin embargo, todas estas cosas cambiaron cuando se reveló un sorprendente descubrimiento sobre los tristes acontecimientos que condujeron a la desaparición de Miller. Un descubrimiento que fue impactante. ¿Quieres saber más? Acompáñenos a desentrañar los acontecimientos que condujeron a la desaparición. La desaparición de Miller. Miller ya había alcanzado la cima de su carrera en el año 1942, pero se vio abruptamente descarrilada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial durante ese mismo año. Después, tomó una decisión que a todo el mundo chocó. Ingresó en el ejército de los Estados Unidos de América, donde participó en las operaciones bélicas. El principio de la caída de Miller, por otra parte, comenzó con este acontecimiento. No abandonó en absoluto su profesión musical. En cambio, utilizó su música para ayudar a elevar la moral de los soldados, lo que supuso una importante contribución. Cuando Miller se alistó por primera vez en el ejército, fue destinado al cuerpo de especialistas del ejército. Sin embargo, los responsables no tardaron en darse cuenta del valor que tenía y lo trasladaron a las fuerzas aéreas del ejército. En este nuevo destino, Miller tuvo que cambiar la música tradicional del ejército, que no servía para inspirar a las tropas en el momento en que se las necesitaba. Dada la trayectoria de Miller, era capaz de superar este reto, y rápidamente empezó a influir también en el ejército. Teniendo en cuenta que Miller estaba al mando de la banda del mando de instrucción de las fuerzas aéreas del ejército, era inevitable que se produjeran modificaciones. Poco después, la banda empezó a tocar una melodía contemporánea y más distintiva, que ayudaba a mantener una actitud positiva en medio de una época tan deprimente. I Sustain the Wings, el programa de radio de la banda, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de su público, lo que constituye un tributo a la creciente repercusión de Miller en la industria musical. Miller había aplicado al ejército la misma fuerza revolucionaria que había utilizado en el proceso de creación de la Glenn Miller Orchestra, y los resultados estaban a la vista de todos. No pasó mucho tiempo antes de que mucha gente empezara a reconocer los logros que Miller había aportado al ejército. El general Dwight D. Eisenhower, en particular, quedó impresionado por el cambio y reconoció la importancia que la música tenía que desempeñar en las operaciones bélicas. Creía que la música era un método para mantener alta la moral de los hombres que luchaban en la guerra. Este aprecio no solo se extendió más allá de los militares, sino también a las personas cautivadas por la revolución que provocó Miller. Todos los que tuvieron la oportunidad de conocer a Miller
se estremecieron al ver que las cosas estaban a punto de dar un giro terrible. En 1944, Miller había alcanzado el grado de mayor en el ejército y seguía controlando la banda de las fuerzas aéreas del ejército en Inglaterra. También había alcanzado el grado de mayor dentro del ejército. A finales de ese año, en diciembre, los aliados estaban preparados para dar el golpe definitivo a la Europa ocupada por los nazis. Miller vio en ello una oportunidad para llevar su música al frente, donde ayudaría a preparar a los soldados para las responsabilidades que estaban por venir. Su viaje a Francia, donde se suponía que iba a reunirse con los demás soldados, tuvo que cancelarse por este motivo. En otras palabras, Miller era pasajero de un avión monomotor UC-64 Norseman que acababa de despegar de Inglaterra y se dirigía a París el 15 de diciembre. El fatídico vuelo que alteró para siempre el curso de los acontecimientos fue este. Miller y otras 2 personas se prepararon para las adversas condiciones meteorológicas y embarcaron en el vuelo, a pesar de que se les había advertido del riesgo potencial. Lamentablemente, el avión nunca pudo llegar a Francia, debido a que la atención se desvió hacia los graves combates que estallaron al día siguiente. Esta verdad no salió a la luz hasta 9 días después de la fecha de partida. Como resultado del engaño, se descubrió que el avión nunca llegó a París, lo que fue un indicio de que debieron enfrentarse a una terrible conclusión debido a las señales que se perdieron sobre el Canal de la Mancha. Como no había una explicación definitiva de lo que podía haber ocurrido con el avión, empezaron a circular rumores y la gente hizo intentos infructuosos de explicar lo que podía haber ocurrido mientras el avión estaba en el aire. La versión más aceptada de estas hipótesis es que el avión pudo experimentar algunos problemas mecánicos como consecuencia del terrible tiempo, lo que pudo provocar una catástrofe. Estas teorías se convirtieron rápidamente en fuente de teorías conspirativas. Según las conclusiones de la investigación oficial llevada a cabo por los militares, lo más probable es que el avión que pilotaba Miller se estrellara debido a la escasa visibilidad y a la formación de hielo en las alas. Por otro lado, esto no impidió que las sospechas siguieran cobrando fuerza durante todo ese periodo de tiempo. Algunas personas pensaban que el avión podría haber sido derribado por fuego antiaéreo alemán, mientras que otras pensaban que Miller podría haber participado en una misión encubierta que salió mal, lo que habría llevado a su detención y posterior asesinato. Por otra parte, ninguna de estas afirmaciones ha sido respaldada por ningún tipo de prueba. A lo largo de varias décadas, ha existido una sensación de confusión sobre el tema. Sin embargo, un hallazgo descubierto en 2019 por un pescador ha alterado el curso de estas hipótesis, revelando finalmente algunos datos potenciales sobre lo que podría haber sucedido con el vuelo que estaba condenado al fracaso. Los restos fueron recuperados frente a las costas de Dorset, Inglaterra, en las proximidades de la misma región donde se creía que había desaparecido el vuelo. Para determinar si los restos podían pertenecer al avión UC-64 Norseman en el que viajaba Miller, Tigar participó en la investigación. Para ello se estudiaron los restos y se revisaron los datos históricos. El propósito de su esfuerzo es confirmar o descartar la conexión entre los restos recuperados y el avión de Miller, con el objetivo último de poner fin a uno de los misterios que han persistido en relación con la Segunda Guerra Mundial. El meticuloso método de Tiger ha dado nueva atención al caso, reavivando el interés público y el optimismo por resolver el misterio que dura ya décadas. Aunque aún no se han aportado pruebas definitivas, el caso ha cobrado mayor relevancia gracias al enfoque de Tiger. El legado de Glenn Miller sigue vivo, pero su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. ¿Qué opina usted? ¿Las revelaciones de hoy nos acercan a la verdad o esta historia está destinada a seguir sin resolverse? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación
Y no olvide darle a me gusta y suscribirse para conocer más historias intrigantes.